nosotros la pregunta, quizás en nuestro corazón, de cuál es el objetivo de la vida cristiana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos y cuál es la meta en sí de nuestra vida cristiana? Y la palabra de Dios aquí en esta escritura nos da la respuesta muy clara y sencillamente. Y hoy quiero explicarle a usted la respuesta, y es la finalidad, nuestra santificación. Dios nos ha llamado, mis hermanos, del pecado. Nosotros estábamos muertos, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en delitos y pecados, amén. Éramos hijos de desobediencia, hijos del demonio. Pero un día Jesús nos llamó del mundo vil de pecado en el que nosotros andábamos, y por su gracia, amor y misericordia nos sacó de ese mundo del pecado, y hoy nos decimos nosotros, nos llama la Biblia cristianos, nos llama la Biblia y Dios, hijos de Dios, y gracias a Dios por ese nuevo nombre que tenemos, mis hermanos, ese nuevo título que nosotros tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Somos ahora hijos de Dios, amén. Pero ¿qué hay de ahí? ¿Cuál es el fin de esta vida cristiana que ahora nosotros tenemos? ¿A dónde le estamos tirando? ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos como cristianos? Bueno, la meta que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, el objetivo es la santificación. Y de eso quiero hablar en esta mañana, nuestra santificación. Y aquí la Biblia habla muy claramente y dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como final de todo ello, por supuesto, la vida eterna en Cristo Jesús. Hemos, mis hermanos, recibido por gracia la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestros pecados fueron perdonados, ¿ok? Y hoy estamos recibiendo, gracias a Dios, hermanos, la santificación de nuestra vida. Y la meta final, mis hermanos, es la vida eterna en Cristo Jesús. Un día vamos a partir de esta tierra, algunos van a morir, gloria a Dios, y van a estar esperando en la sepultura para que su cuerpo sea resucitado y posteriormente ir con Cristo. Y otros vamos a ser levantados de entre aquí de la tierra, mis hermanos, para ir directamente a la presencia de Dios. Pero todos vamos a ir a la presencia de Dios y recibir así la recompensa que es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pero en cuanto a la santificación, mis hermanos, Dios quiere que entendamos bien este término o concepto de la palabra de Dios. La palabra santificar significa separar algo, mis hermanos, separarlo. Es el acto de separar, es el acto de sacar algo de donde se encuentra para dedicarlo a otro uso no común. Eso es lo que en sí es la definición de santificar. Y la palabra santificación proviene del verbo santificar, por supuesto. Se lo vuelvo a repetir para que usted lo entienda. Santificar es, mis hermanos, el acto de separar a algo de su lugar donde se encuentra para dedicarlo, mis hermanos, a otro uso diferente. El deseo de Dios es que nosotros cada día separemos o santifiquemos nuestra vida para su uso y su voluntad. Es decir, el deseo, lo que Dios anhela es de que nosotros apartemos, separemos nuestra vida para el uso de Dios y para hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, que nosotros apartemos nuestra vida de la vida anterior de pecado que nosotros vivíamos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, mis hermanos, debe de ser ahora cambiada, y eso es lo que en sí se le nombra el proceso de santificación en la vida del creyente. Que usted de sí mismo, de su propia voluntad, aparte su vida de las cosas mundanas de pecado y ahora practique, mi hermano, la santidad y el estar separado para Dios, para que usted viva ahora las cosas que le agradan a nuestro Padre Celestial. Para ser siervos útiles de Dios, nosotros necesitamos santificarnos cada día. Amén. Aunque vengamos aquí a la iglesia y sirvamos en alguna de los ministerios de la congregación, si nosotros no estamos santificando nuestra vida cada día para el Señor, es en vano el trabajo que el hombre, la mujer hacen en el servicio
nuestro Dios. Para ser útiles, hijos de Dios, siervos de Dios, necesitamos santificar o separar nuestra vida del pecado. Gloria a Dios. El que canta, el que danza, el que evangeliza, el que enseña la palabra de Dios, será un siervo útil verdaderamente en las manos de Dios cuando está apartando, separando su vida de la vida de pecado que antes llevaba. Amén. De otra forma es un servicio inútil que no le brinda a Dios la gloria y la honra. Amén. De todo siervo de Dios se requiere un servicio santo, un servicio en el cual la persona se abstenga de vivir una vida de pecado, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos hay aquí que sirven a Dios? Y sirven a Dios con una conciencia limpia, clara, transparente, y pueden decir conmigo: gracias a Dios, Señor, porque tú me ayudas cada día a servirte a ti con una vida santa, santificada, separada para ti. Esa es la vida que Dios quiere que llevemos nosotros. Y la vida santificada o apartada del pecado es la única vida cristiana que nos puede a nosotros sacar de vivir una vida de rutina, una vida de fastidio. La vida cristiana no es una vida de rutina, no es una vida la misma siempre. La vida cristiana, mis hermanos, para poder disfrutarla, necesita ser una verdadera vida para Dios. Necesita ser una vida apartada o santificada cada día. Amén, hermanos. Gloria a Dios. En otras palabras, para que usted disfrute la vida cristiana que usted lleva, necesita usted apartar su vida y vivir una vida alejada del pecado. Amén. Si lo estaba usted haciendo. Gloria sea el nombre de Dios. Ahora, el instrumento principal que Dios usa, mis hermanos, que Dios nos ha dado para lograr santificarnos, además de su Espíritu Santo, es la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios, el manual que Dios nos ha dado, es lo que Dios usa. Y cuando nosotros leemos y escuchamos la palabra de Dios constantemente, sale de nuestra vida la manera equivocada, torcida de conducirnos y de actuar, mis hermanos. Ya no somos los mismos que antes éramos, ya no actuamos de la misma forma que antes actuábamos, ya no vivimos ahora envueltos en pecados y maldades y malas intenciones, porque ahora, por medio de la palabra de Dios, está cambiando nuestra forma de pensar y, hermanos, estamos viviendo una vida agradable a nuestro Dios. Es un tema muy sencillo el que le predico hoy en esta mañana, mas sin embargo veo grande necesidad de predicarlo al pueblo de Dios, mis hermanos, porque hay muchos hermanos nuevecitos todavía en el camino, amén, de Dios, y aquellos que ya tenemos muchos años en el Evangelio, es bueno que recordemos los principios fundamentales de la palabra de Dios para poder mantenernos limpios y santificados para llegar a la meta que es nuestro Señor Jesucristo, amén. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así la Biblia: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué se podrá esconder de la palabra de Dios? ¿Sabes una cosa? Cuando tú, mi hermano, tienes la palabra de Dios en tu vida y en tu corazón, Dios, mi hermano, saca todas aquellas cosas, los pensamientos, las intenciones, Dios las discierne, el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, y Dios te las revela a tu conciencia para que tú, mi hermano, vengas delante de la presencia de Dios, limpies tu vida y puedas vivir una vida santificada para nuestro Dios. Amén. No vivir como santuchos, no, más bien vivir como santos, hombres y mujeres de Dios. Amén, mis hermanos. Dios